Muy buenas noches, amigos y amigos, amigos y amigos y amigos y amigas. Bienvenidos a esta transmisión especial de La Chaveta, donde Juan Antonio Garibay y yo nos divertimos haciendo papas de la ciencia. El día de hoy, híjole, está bien interesante porque elegimos un tema que está cañoncísimo. Bueno, elegimos un tema, les garantizo que lo elegimos, sí lo tenemos. El tema tiene que ver con ciencia y nosotros hacemos divulgación de la ciencia y se trata de un tema muy importante porque tiene muchas cosas interesantes y atractivas y se llama, ya me acordé, el ADN, esa interesante molécula. Y lo vamos a presentar Juan Antonio Garibay y yo. Aunque, a decir la verdad, dejé que lo preparara completamente él, que es un gran tipazo, y ¿saben qué? No entra a la transmisión. Así que, pues estoy algo nervioso, porque no sé qué va a pasar ahora que Juan Antonio Garibay, pues se nos hace el difícil y, ¡hey, compayito, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, buenas noches, amigazo, buenas noches a todos, buenas noches a todos nuestros amigos que están escuchándonos el día de hoy aquí en Chilpancingo Guerrero. Estamos en una, ¿qué es? ¿Tormenta tropical o qué es? Porque todo el día ha estado lloviendo por acá. Estoy bien desinformado. Estoy bien desinformado. Sí, creo que es algo así como una tormenta tropical. De hecho, ahorita averiguo, ahorita que te voy a dejar hablando solo, papá, y vas a ver, voy a sacar en 2 segundos mis habilidades de investigación en Google. Órale, está muy bien. Pues bueno, saludo a todos mis amigos, bueno, a todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy. También hay amigas. Amigos y amigas que nos están viendo el día de hoy. También hay amigues. En Guerrero, en todo el país, sí, en todo el mundo que nos están viendo a través del internet. Bienvenidos, muy buenas noches, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. El día de hoy, Juan Antonio Garibay y yo vamos a estar charlando acerca del ADN. Es una molécula de lo más fantástica, emocionante, impresionante, versátil y extraordinaria que se ha visto nunca. Entonces, estoy bien emocionado porque tenemos a un extraordinario químico para orientar. ¿Dónde está el extraordinario químico? Un poquito acerca de este tema. ¿Dónde está ¿Cómo vamos a agarrar este tema, querido Juan? Primero, tienes que presentarme a ese químico que tanto dices que es extraordinario. Lo tienes que presentar. Tengo muchas dudas o preguntas al respecto. Bien, bueno, vamos a empezar hoy el tema. El tema es el ADN, esa molécula tan interesante. Y bueno, te he de confesar algo, les he de confesar algo a nuestros amigos también. Al momento de que realicé esta investigación, se me hizo complejo, ¿sí? Porque, como sabemos, en la escuela nos han enseñado la historia del ADN en, ¿qué será? En 40 minutos, ¿no? Pero a lo largo de la semana estuve revisando y me costó varias noches de insomnio, tratando de cómo voy a abordar, la forma en cómo voy a abordar el tema. Y bueno, para empezar, el tema viene a colación, ¿por qué? Porque el día domingo es el Día del Padre. Hermanito, felicidades. Sí, muchísimas felicidades, señor padre. Así es, un saludo a tu papá, a mi papá, a los papás de todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo. A todos, de una vez, un abrazo desde acá para todos. Un abrazo desde acá, fortísimo. Bien, pues bueno, te decía, ¿cómo inició todo esto, no? Como sabemos, siempre empieza lo de la ciencia con una observación, ¿sí? Lo hemos visto a través de estos capítulos que todo inicia a partir de una observación. Y resulta que hubo un personaje bien importante, ¿sí? De hecho, este personaje es tan importante que se volvió padre de una de las ramas de la ciencia, bueno, de la medicina, ¿sí? Le llaman el padre de la genética. Pero ahorita vamos a ver por qué. Este cuate se llama Gregorio Mendel, mi tatarabuelo, ¿sí? Este cuate, Gregorio Mendel, era hijo de granjeros, ¿sí?
que obviamente se dedicaban al cultivo de frutas, ¿no? Y entonces este cuate, este desquecerado desde chico, empezó a aplicar la observación. Y entonces él observaba lo que era la naturaleza, ¿sí? Ok. Igual se planteaba preguntas, pero obviamente debido al tiempo, porque esto fue aproximadamente 1865, si me puedo equivocar. Este cuate Ok, tuvo... porque si decías, si mal no me acuerdo, pensé, pues, ¿de qué edad tiene Juan, oye? Sí, pues, carnalito, pero es que hay unos datos ahí con los años que ahí me puedo equivocar. Si me equivoco, díganos, por favor. Resulta que este cuate, Gregorio Mendel, pues, ya a la edad ya madura, por así decirlo, a la edad adulta, entró a un monasterio. Y entonces, este monasterio resulta que tenía un jardín botánico. Y entonces imagínate, este cuate Gregorio Mendel con un jardín botánico, y entonces ya con todas las observaciones que ya traía anteriormente, pues obviamente se interesó en los aspectos de la vida, ¿no? Y uno de los aspectos que le interesó era la variación de las especies. All right, ¿Sí? ok. Como ya lo vimos en el episodio pasado, sí, le interesó mucho la variación de las especies. Y un tema bien importante que le interesó fue cómo se transmitía la información de padres a hijos, ¿sí? Porque obviamente veía que, por ejemplo, una manzana generaba otra manzana y etcétera, ¿no? Y entonces, él le interesó eso. Él estaba muy interesado en esa situación. Obviamente, se dedicó a estudiar lo que es los mecanismos de transferencias de características de padres a hijos, ¿no? Obviamente que para poder empezar para iniciar sus observaciones, necesitó un organismo que fuera sencillo, que no fuera tan difícil de cultivar, porque obviamente tenía tierras, tenía mucha tierra y aparte pues no tenía dinero, como la cuestión de la ciencia, ¿sí? Como suele pasar. Y entonces resulta que empezó sembrando ni más ni menos que chícharos. Ok, chicharitos. Los chicharitos, exactamente. Entonces, pues empezó a cultivar los chicharitos. ¿Y qué crees, carnalito, que sucedió? Resulta que observó que había dos tipos de chícharos. Él en el afán de estar observando, observó que había dos tipos de chícharos. ¿Sí? Unos eran lisos y otros eran arrugados. Y entonces esto le llamó mucho la atención porque se dijo a sí mismo, ¿qué estará pasando? Porque si es la misma especie, son chícharos, ¿por qué unos son lisos y otros son arrugados? Y entonces, obviamente les planteó esta pregunta ahí al monasterio, y entonces resulta que le asignaron un buen tramo para desarrollar el cultivo a gran escala de los chícharos. Ok. ¿Qué tiene que ver todo eso con ser el padre de la Ahorita genética? para allá. ¿Herencia? ¿Por qué? Ajá, la herencia, exactamente. ¿Por qué, ¡Ya carnal? me desesperé! ¡Quiero saber! Tranquilo. Resulta que dijo, pues encontró los chícharos lisos y los arrugados, y entonces dice, como siempre, ¿no? Como todos los científicos, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si mezclo lo que son los chícharos lisos? Sí, bueno, las plantas de los chícharos lisos con las plantas de los chícharos arrugados. ¿Sí? Y entonces estaba viendo un video, ¿sí? De cómo hacen el proceso, y haz de cuenta que la plantita le extraen el polen. Tienen dos plantitas, uno liso y uno arrugado. Ya haz de cuenta que del arrugado extraen el polen
y se lo ponen a la planta de los lisos. Y Órale, luego del órale. liso, sacan el polen y lo colocan en las plantitas de los arrugados. Hacen lo que se llama como entrecruzamiento actualmente. Súper chido. Oye, pero ¿y eso que viste, cómo lo hacen? Quiero decir, mi pregunta es por lo siguiente. ¿Tú, yo, cualquier persona lo puede hacer? De hecho, Mendel no era un científico, era un agricultor. Y o sea, ¿a qué voy con esto? Que lo pueden hacer cualquier persona. De hecho, existen personas que hacen entrecruzamientos, ¿sí? Por ejemplo, mi papá a veces hace, en su afán por, digamos, mejorar porque tiene un jardín, luego hace los llamados injertos, ¿no? Entonces, cualquier persona los puede hacer, ¿sí? Entonces, resulta que cuando hizo los entrecruzamientos, obviamente se puso a colocarles agüita y todo eso, ¿no? Y entonces, cuando ya obtuvo ya los chicharitos, ¿qué crees que observó, carnalito? ¿Qué crees que pasó? ¿Más chicharitos? Sí, claro, pero ¿qué características tenían? ¿Eran rugosos? ¿Eran lisos? Pues no sé, mira, como mezcló uno con el otro, pues yo creo que salieron mitad y mitad. No, resulta que salieron lisos, carnalito. ¿Cómo lisos? ¿Sí? Pero ¿y los arrugados? ¿Mandé? ¿Pero y los arrugados? Resulta que este cuate, Gregorio Mendel, y tiene que ver con la herencia que comentabas, porque él decía, bueno, si los padres es uno liso y uno arrugado, y los hijos son lisos, resulta que existen características en los hijos que dominan entre el padre y la madre. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, a eso se le llamó características dominantes. Ahora lo conocemos como fenotipo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que decía Mendel, a partir de esto, él estableció la primera ley de Mendel, o conocido como la ley de uniformidad, que dice, al cruzar dos individuos de razas puras, ¿sí?, su descendencia en la primera generación será genética y físicamente iguales, ¿sí? ¿Iguales a quién? A la característica dominante. ¿Sí me explico? Por eso, por ejemplo, en el caso de los papás y los hijos, resulta que siempre el primer hijo, si se parece al papá, se dice que las características dominantes son del papá. Si se parece a la mamá, las características dominantes son de la mamá. ¿Sí? Entonces, él acuñó ese término de características dominantes. Y ahora, resulta que dejó crecer los chícharos, es decir, obtuvo la segunda generación. Una vaina, solamente para comentarte, una vaina tiene 4 chicharitos. ¿Sí? Okay. En la primera generación, los 4 fueron lisos. ¿Ok? En la segunda generación, ¿qué crees que pasó? ¿Volvieron a salir lisos? Solamente 3 generaron, 3 chicharitos fueron lisos y uno fue rugoso. Entonces, obviamente, Mendel dijo, bueno, tiene que pasar algo. Porque si en la primera, si el padre es liso y la madre, por así decirlo, es rugoso, ¿por qué en la primera generación todos son lisos y después en la segunda generación uno es rugoso? Entonces, él observó que había características recesivas. ¿Sí? Características recesivas. Y además, esta característica recesiva, que es la que casi no se presenta en la primera generación,
tiende a presentarse en la segunda generación, de tal manera que se segregan esas características. De hecho, te mandé una figurita. ¿Quieres que la pongamos? Perfecto, a ver. Sí, por favor. ¿Y qué es lo que estamos viendo, carnalito? Efectivamente es el experimento de Mendel. Si te das cuenta, en la parte de arriba tenemos dos tipos de chícharos, el liso y el rugoso. Ah, ya, entonces cuando dices chícharo liso, te refieres a la semillita esta bien hinchadita, ¿verdad? Ajá, Que claro. la superficie está suavecita, ok. Así y cuando es. te refieres a rugoso es cuando salen así como pasitas. Como pasitas, sí, como arrugados, como, ok, como pachiches. Ajá, como pachiches, exactamente. Entonces, si te das cuenta, en el caso de los lisos, digamos, los papás o digamos las células germinales son, lo menciona como el polen, lo menciona con una letra A mayúscula y el óvulo con una A mayúscula, perdón. Entonces, si te das cuenta, cuando cruzas el liso y el rugoso, que el rugoso es con una A minúscula, se obtiene la primera generación, los 4 son lisos. ¿Por qué? Porque aquí la característica dominante, la característica que domina es el liso sobre el rugoso, y lo vemos efectivamente en la F1, en la primera generación. Y entonces, ojo, aquí hay que destacar que tiene una letra A mayúscula y una letra A minúscula. ¿Esto qué significa, carnalito? Significa que el primer hijo, por así decirlo, o las primeras los 4 chicharitos, van a tener características tanto del padre como de la madre. No sé si me explico. Ok. A ver, lo que pasa es que a mí me costaba mucho trabajo imaginarme lo que me estabas planteando al principio solo con contármelo, porque yo soy una persona extremadamente visual. Entonces, cuando me pusiste la imagen, luego empezaron a formarse ideas en mi cabecita y ya dije, ah, claro. Entonces, Gregor Mendel, que era un monje austriaco, ajá, se dedicó a hacer experimentos de cruzamiento entre plantas de chícharos. efectivamente. Y esas plantas de chícharos eran distintas entre sí. Cruzó plantas de chícharos con semillas lisas y Ajá, plantas de chícharos con semillas rugosas. efectivamente. Y entonces cuando me preguntaste, ¿y qué va a salir? Pues mi idea inicial fue pues mitad y mitad, ¿no? Si papá es de una forma y la mamá es de la otra, pues que salgan 2 y 2, 4 y 4, 6 y 6, ¿no? Y resulta que lo que fue contraintuitivo, lo que salió raro, es que no era cierto. No salía en la mitad del otro, sino que salían igualitos. Exactamente. Ay, creo que me caí. Amiguito. Sí, de hecho te congelaste. Cruza le llamó. Ah, perfecto. Entonces, cuando hace la primera cruza y salen las primeras plantitas, les llamamos F1 o filial 1, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y lo raro era que yo uh-huh. esperaba que salieran mitad y mitad y todos salieron iguales. Así es. Okay, ¿por qué? eso tú me lo dijiste hace ratito. Y luego me dijiste, bueno, y cruzó los de la primera generación. ¿Y qué salieron? Y yo dije, pues si todos son lisos, pues todos van a salir lisos. Y otra vez salió distinto de lo que esperaba. Ahora salieron 3 lisos y 1 arrugado. Y un rugoso, exactamente. Si te das cuenta, este rugoso tiene la característica de la madre, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente aquí comprobó Mendel que existían características que podrían transferirse de padres a hijos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si, por ejemplo, esto entonces, la primera cosa importante que dijo Mendel es las características se transmiten de una generación a la que sigue, de padres a hijos. Así es. Súper chido. Queda anotadísimo. Ok. Y luego se transmiten raro. Y luego, por ejemplo, si te das cuenta,
existen características que van a dominar por encima de la otra. Por ejemplo, lo que es el liso y el rugoso. Si te das cuenta, en la primera generación, en la primera filial, ¿cuál fue la característica dominante? Que la semilla era lisa. ¿Sí? Ok, la característica que apareció más veces era una semilla lisa. Era una semilla lisa. Y entonces, cuando estas semillas hijas o lisas digamos, se cruzaban, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Que se encontraban 3 semillas, 3 lisas y una rugosa. ¿Por qué? ¿Por qué 3 lisas? Porque si te das cuenta, si nos damos cuenta, en este cuadro que tenemos aquí en la parte de abajo, en la F2, se llama cuadro de Punnett, en el cual lo que hace es como clasificar las características de digamos, de la primera generación. Lo que hizo fue cruzar, si te das cuenta, 2 chícharos lisos de la primera generación. Y la primera generación, digamos, la genética era que tenía una característica dominante lisa sobre el rugoso. ¿Me explico? Ok. Bien. Entonces, cuando se llevaba a cabo el entrecruzamiento, si te das cuenta, tenemos en el eje de las, ¿cómo lo veríamos? En el eje de las X, o de las Y, perdón, ¿sí? Lo vemos con A mayúscula y A minúscula. ¿Sí o no? Sí. A ver, entonces, a la característica que aparece más veces la representa con una letra mayúscula y le llama dominante. Así es. Y a la característica que aparece menos veces la representa con una letra minúscula y tiene un nombre distinto que la llama recesivo. Recesivo, efectivamente. Son las características recesivas. Y entonces lo que estamos tratando de ver es qué ocurre en los organismos cuando se combinan ambas características. Así es. Y entonces, si te das cuenta, aquí Mendel, por eso se le estableció como el padre de la genética, porque fue el primero que comprobó 2 leyes. Primero, la ley de la uniformidad, que dice, pásate a la siguiente diapositiva, carnalito. A ver, vamos a ver, siguiente diapositiva. Dice, era ley de Mendel. Dice, y cito, la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, cuando se cruzan 2 variedades, individuos de raza pura, ambos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación F1 son iguales. Y es lo que te decía, vemos en el color amarillo, tenemos a los chícharos lisos, y en el verde tenemos a los chícharos rugosos. Como se extraen las células germinales, por así decirlo, el polen, ¿sí? Se obtiene un chícharo liso, ¿sí? Ok. A eso se refiere la primera ley de Mendel. Y en la segunda ley de Mendel, pásate a la siguiente, nos dice que en la segunda ley de Mendel se le llama ley de la separación o de la segregación de las características hereditarias, ¿sí? En donde vemos que siempre en la segunda generación uno de los chícharos va a tener siempre la característica de la mamá, por así decirlo, y siempre va a estar en una proporción de 3:1. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Vamos muy bien. De hecho, tenemos dentro de nuestros amigos que nos están viendo en vivo un saludo de parte de Eleazar Medino que dice ¡Hola! Hola, Eleazar. Y un tremendo saludo de Cinesio Garibay. Saludos, interesante tema. Está cañoncísimo. Hasta ahorita todavía no entiendo claramente por qué salen tan raros los resultados, pero está muy interesante que Mendel, cruzando plantitas, encontró reglas de cómo se transferían las características de los padres a la siguiente generación. Así es, y deja tú de que no sabía, o sea, el tema central era de que no sabían quiénes eran los responsables de esta transferencia, estamos de acuerdo. Recordemos que en aquellos tiempos, en 1860 y tantos, ¿sí?
o sea, haz de cuenta que todo esto era como estar en un cuarto oscuro, ¿no? Y que cada hallazgo que tenía, por ejemplo, Mendel, ¿sí? Este hallazgo detonó la generación de más estudios. Por ejemplo, existe un investigador de apellido Mischer, que este cuate se dedicaba a trabajar con células del cuerpo, ¿sí? Recordemos que ya para estos tiempos, en 1870 más o menos aproximadamente, ya estaba el microscopio. Ya el microscopio ya era un equipo de los laboratorios en aquellos tiempos. Y entonces, este cuate empezó a trabajar con glóbulos blancos, con los leucocitos, ¿sí? Y luego, obviamente, obteniendo, por ejemplo, extractos, o sí, o sea, ¿cómo te puedo decir? Como, ¿cómo podemos llamar a los extractos? ¿Pero extractos de qué o qué? Sí, de células. Lo que hacía Mischer era trabajar con extractos de células. Y una de estas células que utilizó fue los glóbulos blancos, como te decía. Y entonces, aplicando lo que conocemos actualmente como centrifugación, obtuvo extractos del núcleo de la célula. Órale, sacó una partecita de la célula en particular. Exactamente, extrajo una parte, bueno, extrajo los núcleos de la célula y entonces obtuvo un componente que le denominó nucleína. Y aparte, hay que comentar también que esa nucleína, Mischer observó que era rica en azufre y en nitrógeno. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo saben qué es lo que tiene la sustancia? Bueno, para eso lo que hacen es utilizar reacciones químicas, principalmente reacciones colorimétricas, es decir, reacciones que generen color, ¿sí? Y entonces, utilizando los extractos de los núcleos de los glóbulos blancos, observó que, por ejemplo, en dichos extractos era rico en azufre, ¿sí? Y era rico en nitrógeno. All right, all right. ¿Sí? Entonces, este cuate Mischer dijo, a este componente que está en el núcleo le vamos a llamar como nucleína. ¿Estamos de acuerdo? Después, otro investigador en 1876, ¿sí? De apellido Hertwig, tomó en cuenta lo que decía Mendel de que debía de existir componentes de las células, de los organismos, perdón, que transfirieran esta información genética, es decir, la información de padres a hijos. Y en este caso, Hertwig utilizó huevos de erizo de mar. No me preguntes cómo lo hizo. ¿Sí? Flotan en el agua, pero sí está chistoso. Yo me imagino tratar de andar persiguiendo los erizos para agarrarlos y tener los huevos, ¿no? Sí, no, o sea, no me preguntes porque yo no encontré ninguna evidencia al respecto. Este cuate Hertwig observó el proceso de fertilización, ¿sí? Vio cómo se fertilizaban las células germinales del erizo de mar, de los huevos de erizo de mar, observó cómo se fertilizaban. Y entonces, por ejemplo, digamos, utilizando este mismo modelo, Walter Fleming, utilizando la microscopía y utilizando el mismo modelo de Hertwig, observó que durante el proceso de fecundación, ¿sí? Existían estructuras en el núcleo que se reorganizaban, eran como unas hebras de estambre, que conforme iban pasando el tiempo, se iban reorganizando. Y entonces, para poder corroborarlo mejor, Fleming lo que hizo fue colorear a esas estructuras. Y esas estructuras se teñían de un color tan padre, ¿sí?, que les llamó cuerpos fácilmente coloreados.
¿sí? Ahora, esos cuerpos fácilmente coloreados, que los encontró Fleming, los conocemos como cromosomas. Entonces, date cuenta, carnalito, que desde Mendel vimos cómo existía la transferencia de características de padres a hijos. ¿Sí o no? Ok. Entonces, diversos investigadores lo que hicieron fue darle seguimiento a lo que Mendel observó. En este caso, Walter Fleming y Hertwig se dedicaron a estudiar cuál era la estructura que se encargaba de brindar esa transferencia de caracteres de padres a hijos y encontraron que eran los cromosomas. Mientras que Mischer, encontró que la nucleína estaba en los núcleos y entonces decían, probablemente esa nucleína forme parte de los cromosomas que tanto Fleming como Hertwig los observaron. ¿Sí? Órale. A ver, va muy padre hasta ahorita, pero me gustaría interrumpir un momento para decir saludos a nuestros amigos José Miguel Hernández, Romalda RG, saludos. Hernández, que tiene muchísimo tiempo que no nos vemos físicamente, un abrazote bien grande, fue consejera técnica junto con Juan Antonio Garibay, y Eleazar Merino también, que nos acompañan esta noche. Estamos platicando acerca del ADN, esa interesante molécula. Y el día de hoy comenzamos describiendo desde dónde agarramos al estudio del ADN. La semana pasada, para los que vieron la chaveta, estuvimos hablando acerca de evolución. Y una de las cosas que hizo Darwin fue decir, pues es que los caracteres se transmiten de padres a hijos y son no siempre iguales. El punto es que Darwin no sabía exactamente cuál era el mecanismo por el que eso funcionaba. Y entonces, en la historia de la ciencia, porque toda la ciencia se va desarrollando al mismo tiempo, aparece Gregor Mendel, que es el primero en analizar, al cruzar plantas de chícharos, cuáles son las reglas con las que se transmiten las características de padres a hijos. Y creó las leyes de Mendel, que son ecuaciones matemáticas que nos permiten saber o predecir cuál va a ser el resultado de una cruza en específico. Las llamó la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel y la tercera ley de Mendel. No nos vamos a detener en eso porque da para un programa en particular, pero lo que dice Juan es, por primera vez había una forma de saber qué iba a pasar al cruzar a dos organismos vivos. Y luego, tratando de saber qué era lo que permitía que sucediera, nos contó que existió un investigador que lo primero que hizo fue separar, es decir, extraer partes de la célula y en particular extrajo el núcleo. Y dentro del núcleo aisló una sustancia que le llamó nucleína. Y se dio cuenta que siempre aparecía en los núcleos, siempre algo debía tener de importante. Más adelante, otros investigadores observaron cómo al unirse dos células germinales de un organismo marino, en este caso el erizo, se incrementaba la cantidad de este tipo de moléculas y dijeron, puede ser que la nucleína o los núcleos tengan algo que ver con la reproducción. Y más adelante se comprobó que parecía que en todas las ocasiones había esa sustancia dentro del núcleo que estaba interactuando. Y nos dice Juan, hicieron el experimento con métodos cromatográficos. Lo que hicieron fue separar con luces de colores cuáles eran las sustancias de las que estaba compuesta la nucleína y se dieron cuenta que contenía mucho azufre y mucho nitrógeno. Por primera vez empezamos a tener una idea de cuáles eran las bases materiales para que funcionaran las reglas de Mendel. Y hasta ahorita estoy impactado. ¿Cómo le haces? Espérate, carnalito. En definitiva, lo que viene está más complicado. Achis, a ver, venga. Sí, porque mira, entonces, como bien lo resumías hasta ahorita, si te das cuenta, existía algo en el núcleo. Y entonces, por ejemplo, Richard Altman encontró que en esa nucleína existían proteínas. Ahora las conocemos como ribonucleoproteínas o nucleoproteínas, que van a ser proteínas que van a estar dentro del núcleo de la célula y que van a tener una serie de funciones
en lo que es, por ejemplo, bueno, múltiples funciones. Y aparte, otra sustancia que no sabían qué era, pero que era rica en nitrógeno, ¿sí? Entonces, después, el mismo grupo de investigación de Mischer, a partir del guano de algunas aves, obtuvieron células y a partir de esas células, de esas células obtenieron un componente, bueno, dos componentes, y a uno le pusieron guanina. ¿Te hace sentido esta palabra de guanina? Porque venía del guano. Efectivamente, y es un componente del ADN. Ahorita ya lo sabemos que es un componente del ADN. Y también obtuvieron hipoxantina, que esta hipoxantina, después Kossel, en 1879, lo que hizo fue observó que esta hipoxantina, con un proceso químico dentro del núcleo, esta hipoxantina se convertía ni más ni menos que en una base que se llama adenina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y si te das cuenta, ya aquí tenemos dos bases nitrogenadas, la identificación de dos bases nitrogenadas de lo que es el ADN. Ahorita vamos a ver por qué. Después, Hammerstein, en 1894, encontró que esa sustancia tenía un azúcar que era ni más ni menos que la ribosa. ¿Sí? Ya, si te das cuenta, van haciendo como un rompecabezas. Ok, vimos que los núcleos de las células del guano de las aves tienen guanina. Y luego, esta hipoxantina que fue obtenida del guano de las mismas aves, mediante con una transformación química se convierte en una base que se llama adenina. Y después, Hammerstein encuentra que esa sustancia dentro del núcleo está conformada de un azúcar que se llama ribosa. ¿Sí? Ok. Y después, Kossel y Newman, en 1894, a partir de células del timo, que es una glándula, ¿sí?, que se encuentra de este lado, si mal no recuerdo, obtienen una base nitrogenada que le pusieron timina, porque fue obtenida del timo. Ok, ¿Sí? ¿o sea que los químicos eligen los nombres de las sustancias como se les antoja? Pues básicamente sí, ¿no? Yo creo que sí, porque son sustancias muy complejas y hay que nombrarlas de una manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, guano, pues guanina, la timina del timo. Ok, yo a veces pensé que tenían una serie de reglas para darle nombre a las moléculas dependiendo de qué estaban hechas. Sí, de hecho, o sea, sí tienes razón, pero eso es a partir de ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en aquellos tiempos que no sabían de qué estaban conformadas, más que de algunos elementos, porque ya, recordemos que ya venían los experimentos de Mendeleev, y otros, obviamente no le ponían el nombre o le acuñaban el nombre de una manera mucho más sencilla, no como ahora, por ejemplo, que es ya un proceso en el cual ya hay una nomenclatura, por ejemplo, todas esas cosas, ¿no? Chómpatel. Bueno, para lo que nos dices ahorita, Eleazar Merino nos está tratando de deducir de qué estamos hablando y nos pregunta, es genética, ¿no? Así es. Estamos sentando las bases conceptuales para explicar la genética, que fue el desarrollo que inició con cálculos matemáticos de cuántas crías salían Mendel. Y luego nos felicita la bióloga Elizabeth Arreola diciendo, muy interesante, gracias por compartir este tipo de charlas. Saludos. Y es que ahorita Juan nos está contando la historia más extraordinaria de cómo muchos científicos en diferentes partes del mundo empezaron a ver cada una de las partes de las que estaban hechas esas sustancias del núcleo. Nadie sabía bien qué eran. O sea, sabían que estaban ahí, sabían pues que tenían uno que otro elemento y luego imagínate, ¿cómo le haces para tener suficiente cantidad de algo que está dentro del núcleo de la célula?
Entonces, por eso es que los químicos empezaron describiendo primero una parte, luego una molécula más completa, luego que tenía más de un átomo que de otro, y esta historia que nos está contando es que en un periodo de varias decenas de años, diferentes científicos empezaron a describirnos cómo era esa sustancia que estaba dentro del núcleo y que la gente ya empezaba a pensar, quizá tiene algo que ver con la reproducción. Así es. Y entonces, ya para finalizar esta parte, lo que Kossel, Steuden y Levin en 1902 encontraron en un conjunto de células la otra base nitrogenada que es ni más ni menos que la citosina, ¿sí? Y también encontraron que esta nucleína era rica en grupos, en átomos de fósforo, ¿sí? Lo que conocemos como grupos fosfato. Pásame la diapositiva, carnalito. Va, que va, dame un segundo. ¡Ah! Vale. Esta ya la vimos, que eran las reglas de Mendel. Ajá. Entonces, si te das cuenta, carnalito, aquí, en este punto, el grupo de investigación de Mischer lo que hizo fue encontrar las 4 bases nitrogenadas del ADN: la guanina, la adenina, la citosina y la timina. Recordemos que la guanina la encontraron, la guanina y la adenina la encontraron a partir del guano de algunas aves. La timina la encontraron en células del timo, y las citosinas, no me acuerdo en qué células, no lo encontré, pero entonces ya con todo esto y aparte tomando en cuenta los hallazgos anteriores, encontraron que esta sustancia era rica. La siguiente, por favor, carnalito. Era rica en ribosa, ¿sí? Y entonces, pásate la siguiente. Vieron que este compuesto nucleína estaba conformado ¿de qué? De proteínas, pero que también estaba conformado ¿de qué? De bases nitrogenadas, recordemos, guanina, timina, citosina y adenina, grupos fosfato, que como vemos en la imagen está conformado por el fósforo, y aparte por un azúcar, ¿sí? Y entonces a este conjunto le denominaron como nucleótido. Ya tomando en cuenta esto, pásate al anterior, encontraron que también existía otra molécula que tenía otra azúcar llamada desoxirribosa, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya encontraron lo que son la estructura de cómo está estructurada esta nucleína, ¿ok? Tiene bases nitrogenadas, tiene azúcar y un grupo fosfato. No olvidemos esto porque eso va a ser muy importante más adelante en la novela de Rosalind Franklin. Oye, esto está muy padre. O sea, no fue una sola persona que lo descubriera como luego nos enseñan en la escuela, ¿no? Sino que cada científico tuvo que avanzar un pasito, y ya es cuando los ves en conjunto, cuando dices, órale, así está hecho. Ahorita lo que sabemos es que todos estos científicos contribuyeron a describir las partes de esa sustancia como nucleótidos, que estaban formados por un grupo fosfato, que en la diapositiva que nos muestras es esa letra P rodeada de oxígenos. Ajá. Un azúcar, que es un anillo de carbono. Así es. Y una base nitrogenada, que son ese pentágono y ese hexágono juntos, ¿verdad? Sí, que tiene muchos átomos de nitrógeno. Ahora. Oye, pero es que la razón por la que hacía esta aclaración es porque tenemos un comentario tremendo y me parece súper importante de parte de Cinesio Garibay, que nos dice: entiendo que hablar del ADN es difícil sin términos científicos. Aún así los entiendo, pues mi rama es la economía. Y un poquito lo que queremos hacer aquí con la chaveta es precisamente eso. Tratar de saltarnos un poquito lo que es exageradamente técnico para tratar de señalar por qué es importante para nosotros saberlo. Y ahorita Juan está haciendo un esfuerzo tremendo. No se imaginan la cantidad de información que nos está resumiendo en solamente unas cuantas palabras, por lo cual te agradezco muchísimo, Juan. Ahora sí, perdón ya por interrumpirte tanto. Ahora,
aquí le ven que era uno de los científicos ya encontrando lo que eran las 4 bases nitrogenadas. Él decía, ¿cómo es posible que estas 4 bases nitrogenadas sean las responsables de la transferencia de las características de padres a hijos? Entonces dijo, no, tiene que haber algo. Esto entonces no es el responsable, ¿sí? Este componente, digamos, nucleotídico, este nucleótido no es el responsable de la transferencia de las características. Tiene que haber algo, y yo creo que van a ser las proteínas, porque recordemos que dentro del núcleo existen proteínas. Entonces, este cuate dijo, para mí el nucleótido no es el que se encargue de transferir la información genética, para mí que son las proteínas. Entonces, posteriormente, Morgan, en 1911, realizó los mismos experimentos porque quería corroborar los datos de Mendel, pero Morgan, le llamaron el hombre mosca o el señor de las moscas. ¿Por qué? Porque este cuate lo que hacía era cultivar mosquitas de la fruta. No sé si han visto en casa que luego cuando tenemos fruta en casa empieza a haber mosquitas muy pequeñitas. Esas moscas se les llama las moscas de la fruta, pero tienen un nombre científico que se les denomina Drosophila melanogaster. Y entonces... Sí, es bien fácil que salgan alrededor de los plátanos, ¿no? Sí, de hecho, y luego para que las quites, no, hombre, es un rollo. Entonces Morgan dijo, bueno, voy a retomar lo que dijo Mendel, pero no tengo chícharos, pero sí tengo mosquitas de la fruta. Y entonces, en el microscopio, así, se puso a ver los ojitos de las moscas. Como cultivaba moscas, y las moscas se pueden cultivar a gran escala, empezó a observar las mosquitas y vio que había dos tipos de moscas original. Las hembras, había hembras y machos que tenían los ojos rojos. Pero ¿qué crees? Que encontró en algún momento una mosca macho con ojos blancos. ¡Órale! ¿Y eso de dónde salió? Era un carácter recesivo. Efectivamente, era un carácter recesivo. Entonces, a los amigos y amigas que están llegando en este momento a la transmisión de Facebook, al principio de esta transmisión nos explicó Juan Antonio cómo funcionaban las leyes de Mendel de la herencia y que había características que se saltaban una generación, que parecían que se desaparecían con los primeros hijos, pero aparecían con los hijos de los hijos. Y esas características, al aparecer menos, se llamaban recesivas, mientras que las características que aparecían más en todas las generaciones se llamaban dominantes. Y entonces, en las moscas también ocurría. Así es. Entonces, ya tomando todo esto, esta observación, dijo, ok, Mendel tiene razón, porque aparte encontraba la misma proporción. Por cada cuatro mosquitos, o 4 mosquitas, perdón, 3 tenían los ojos rojos y 1 tenía los ojos blancos. ¿Sabes? Sí. A mí siempre me ha fascinado esa parte, porque a mí me gusta mucho saber que Mendel era un monje. Ajá. Quiere decir, un hombre de religión. Claro. Y fue uno de los primeros en demostrar que no necesitábamos que Dios interviniera en cada uno de los apareamientos. La creación, la existencia podía funcionar con reglas siempre. Y esas reglas eran reglas matemáticas. Y ahorita que dijiste que no solo funcionaban los chícharos, sino también en las plantas, a mí me parece extraordinariamente fenomenal. Y luego te voy a comentar un chisme, carnal. Según por ahí estaba viendo un documental, me gustan los documentales. En el momento que Mendel encontró esta situación, porque obviamente antes en los monasterios enseñaban lo que era ciencia, ¿sí? Enseñaban ciencia.
Entonces, cuando Mendel empezó a observar este tipo de situaciones en las que, como dices tú, Dios no interviene, ¿qué fue lo que pasó? Que, como casi no suele pasar, le dijeron, ¿sabes qué? Te vas a dedicar a hacer otras cosas. Y entonces quitaron a Mendel de los chícharos y dejó de hacer experimentos, ¿no? Pero obviamente hay que destacar que este proceso del estudio de los chícharos de Mendel duró aproximadamente 8 años. Entonces, imagínate todas las observaciones que obtuvo Mendel, ¿sí? Que obviamente sirvieron, ¿para qué? Para desarrollar todo lo que es la ciencia en torno a la transferencia de caracteres hereditarios, conocido como herencia, ¿sí? Ahora, algo que es muy importante resaltar es de que ya con este estudio que hizo Morgan, después Griffith, que fue otro investigador, en 1928, dijo, tenemos que encontrar ese principio que permita la transferencia de características de padres a hijos. Entonces, este cuate, Frederick Griffith, ¿sí? Hizo una serie de experimentos bien importantes. Para eso utilizó 2 cepas de una bacteria denominada Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Una de las cepas de Streptococcus pneumoniae tenía la característica de que era rugosa, y esta rugosidad se la daba la presencia de algunos compuestos químicos alrededor de la bacteria. Y luego tenía otra bacteria que le denominó lisas, que estas lisas no tenían, ojo, no tenían la sustancia que generaba la rugosidad en las rugosas, valga la redundancia, y entonces tenía lisas y rugosas. Dense cuenta, chicos, que entonces aquí tenemos el mismo experimento que hizo Mendel de la transferencia de características de padres a hijos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo organismo, Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, y que uno era de características rugosas y otra era de características lisas. Ahora, lo que hizo Griffith es que estas bacterias rugosas las inyectó a ratones. Lo que nos dice la lógica es de que obviamente al ser una bacteria y al inyectarla a los ratones tendrían que morir. ¿Sí o no? Porque se enferman, como ya vimos en clases pasadas. Pero resulta que las bacterias rugosas, cuando las inyectaban a los ratones, no se morían. Y entonces dijo, a ver, vamos a ver con las lisas. Entonces las lisas las inyectó en ratones, ¿y qué creen? Que los ratones se morían. Y dijo, a ver, aquí hay, o sea, es el mismo organismo, ¿sí? Es el mismo organismo, pero tienen características diferentes. Guiño, guiño. Tiene que haber algo que genere que se transforme. Tiene que haber un principio transformante. Aquí se acuñó esta palabra que se denominó principio transformante. ¿Y eso qué es exactamente entonces? ¿Es algo material? Tiene que haber algo material que genere que las bacterias se transformen y generen que la bacteria mate al ratón o que la bacteria no mate al ratón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y entonces, ahora, lo que hizo a continuación fue algo bien interesante. A las bacterias lisas, las que mataban el ratón, lo que hacía era las calentaba y por lo tanto, ¿qué pasa? Que se morían las bacterias y al inyectarlas, exactamente, se mueren las bacterias y al inyectarlo al ratón, resulta que el ratón vive. Y eso es lógico porque las bacterias se destruyen con el calor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Bien. Como si se esterilizara.
Exactamente. Como si se esterilizara, sí. Entonces, la siguiente pregunta que se hizo fue, bueno, ¿qué pasa si yo mezclo a las bacterias rugosas con las bacterias lisas muertas por calor? Entonces, hizo una sustancia con bacterias muertas por calor de las lisas y aparte las bacterias rugosas que estaban vivas, ¿ok? Entonces, las mezcló y se las inyectó al ratón. Obviamente, si tenemos una bacteria que es rugosa y que no mata, y tenemos a una bacteria que fue muerta digamos, muerta por calor, ¿sí? Lo que pasa es que el ratón, pues, tiene que vivir. Y entonces, ¿qué encontró? Que el ratón se moría. Entonces, aquí dijo, tiene que existir una sustancia que transforme o que transformó a las bacterias rugosas. Entonces, a partir de aquí, se acuñó lo que te decía como principio transformante. Entonces decían, bueno, la nucleína es un principio transformante. En la nucleína tiene que haber una sustancia química, ¿sí?, que esté dentro de los cromosomas y que pueda ser el responsable de la transferencia de caracteres de padres a hijos, incluso de bacterias. A ver, entonces, el experimento que conectó estas sustancias químicas, estos materiales que estaban dentro de los núcleos de las células con la herencia, fue cuando se dieron cuenta que estas sustancias químicas, ya sea que estuviera viva o no, le daban la posibilidad a ciertas bacterias de matar a los ratones. Efectivamente, entonces, lo que hacía esa sustancia era afectar a las células vivas para que pudieran hacer algo que solitas no podían hacer. Y a esa capacidad de hacer algo que no podían hacer antes le llamaron principio transformante. ¿Por qué? Porque transformaba las bacterias muertas, transformaban a las bacterias vivas. Y obviamente lo que hacían era transformarlas en bacterias que mataban al ratón. Por eso le llamaron principio transformante. Y entonces, después, a ver. Ok. Después, me gustaría darle un saludo a todos los amigos que nos están acompañando la transmisión en vivo y recordarles que todos los episodios de La Chaveta son grabados para transmitirse en YouTube, en el canal de Juan Antonio Garibay. Solo tienes que buscarlo en YouTube para tener acceso a todos los videos que ya los has visto antes. ¿Cuál es la ventaja que tienes? Que es muy fácil encontrar cada uno de los capítulos en la lista de videos subidos por Juan Antonio. Y la otra opción es que si eres una de esas personas a las que les encanta hacer más cosas mientras aprendes, te recomendamos que busques el podcast de La Chaveta en iVoox, la plataforma de podcast en español que está a la carta disponible en línea y que tiene la ventaja de que no solo puedes descargarlos a tu dispositivo para que te vayas a hacer ejercicio, te muevas a hacer la compra, regreses, viajes de un lugar a otro donde no hay señal y puedas seguir escuchando La Chaveta. Y además, en ambas plataformas, tanto en YouTube como en iVoox, puedes cambiar la velocidad de reproducción, de forma que eso te permitirá acelerarte. Y volvemos con Juan, porque está a punto de cerrarnos la historia de cómo descubrimos la estructura completa del ADN. Así es, Carnelito. Entonces, después te comentaba, ya con base en este principio transformante, hubo dos investigadores, Hershey y Chase, que Chase era mujer, ¿sí? Esos cuates decidieron retomar los experimentos que hizo Griffith y que incluso había hecho Everett, McCarthy y MacLeod, que básicamente lo que hicieron fue lo mismo que Griffith, le modificaron algo, pero Hershey y Chase decidieron continuar estudiando ese principio transformante, ¿sí? Y para esto lo que hicieron fue utilizar una sustancia que se encargaba de infectar a las bacterias,
que ahora lo conocemos como bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias. Imagínate, hay virus que infectan bacterias, es decir, son virus como el SARS, como el COVID, el que genera COVID, que van a infectar a las bacterias y que obviamente van a tener en la parte interna, van a tener, ¿qué cosa? Un material genético. Entonces, para no hacerlo tan largo, Hershey y Chase, no el de las lechitas, El de los chocolates. Lo que hizo fue marcar con sustancias radioactivas, en este caso fósforo 32 y azufre 35. ¿Para qué? Para marcar radioactivamente lo que era la nucleína. Recordemos que en la nucleína, Michel encontró que había dos componentes principales, que era el fósforo y el azufre. Y el fósforo, como ya lo vimos, está dado ¿por quién? Por el grupo fosfato del ADN. Y entonces encontró que la mayoría del fósforo radioactivo, el fósforo radioactivo, utilizando ciertos aparatos que detectan luz que genera el fósforo, encontró que el fósforo estaba dentro de las bacterias, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, este bacteriófago lo que hace es pegarse a las bacterias y entonces el virus que infecta bacterias internaliza y mete o inserta su material genético dentro de las bacterias. ¿Sí? Entonces, ese principio transformante era rico en fósforo, que, como ya vimos, ¿cuál era? Los nucleótidos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, aquí lo que se dijo fue, bien, entonces ya encontramos que entonces el principio transformante está conformado de nucleótidos, ¿ok? Y que estos nucleótidos van a estar formando los cromosomas y que van a ser los responsables de que se transfieran las características de padres a hijos. No sé si me explico, si nos hace sentido. Sí, perfectamente. Bien, entonces, ya encontrando estos experimentos, ya con esos experimentos ya confirmados, ahora lo que tocaba hacer era determinar la estructura tridimensional de esta molécula, denominada ácido desoxirribonucleico. Y aquí ya se le había acuñado el nombre de ácido desoxirribonucleico. Y entonces apareció una señorita de nombre Rosalind Franklin, que Rosalind Franklin es experta en cristalografía por rayos X. Aquí a lo mejor te vas a preguntar, pero carnal, ¿qué es la cristalografía por rayos X? Justo te iba a preguntar. Lo que hacía esta chica, Rosalind Franklin, era determinar la estructura tridimensional de algunos compuestos químicos y utilizando rayos X. Entonces, haz de cuenta que tienes aquí el compuesto químico. Lo que haces es, aquí vemos aquí una fuente de rayos X, y lo que hace es disparar los rayos X, y entonces, como si nada más pudiera fotografiar los bordes de las moléculas, lo que hacía era identificar el sitio en donde rebotaba la luz, por así decirlo. Y entonces en la parte de atrás tenía una placa en donde lo que hacía era obtener puntos que correspondían a la estructura de la molécula. Entonces, imagínate, aquí resulta que hubo un investigador que se llamó Maurice Wilkins, ¿sí? Maurice Wilkins era un investigador que estaba, digamos, su objetivo era identificar la estructura tridimensional del ADN. Entonces resulta que Rosalind Franklin
llegó a la universidad, ¿sí? Donde estaba él, creo que es el King College, por ahí, por así creo, no me acuerdo muy bien del dato. Pero entonces llegó Rosalind Franklin al laboratorio de Maurice Wilkins. Y entonces, lo que hizo Maurice Wilkins fue obtener grandes cantidades de ADN. Y entonces le dijo a Rosalind Franklin, ¿sabes qué, Rosalind Franklin? Rosalind, determíname la estructura tridimensional de la molécula del ADN. ¿Sí? Y bueno, entonces Rosalind Franklin aceptó, gustosa, y entonces obtuvo millones de fotografías. Y hubo una fotografía, pásamela, ándale, esa, la tan famosísima fotografía 51. Esta fotografía, no sé si la puedes hacer más grandecita, carnal, es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver la estructura tridimensional, digamos, en cierta manera, la estructura tridimensional del ADN. Pásame a la siguiente. Si se dan cuenta, vemos que se divide más bien el cuadro en una X, ¿sí? Y si se dan cuenta, digamos, en las X están dispuestas 4 manchas, ¿sí? Esas 4 manchas, ¿sí? Que se ven ahí, que son 2, 4, 6, 8 manchas, son ni más ni menos que las bases nucleotídicas que habían mencionado anteriormente, ¿sí? Y entonces, también en la parte de arriba, no se ve muy bien aquí en la figura, pero se puede observar que tiene un límite, y ese límite, ¿quién creen que lo establece? Pues obviamente la desoxirribosa o la ribosa, que como se acordarán, es el azúcar del ADN, ¿sí? Y entonces, aquí esta fotografía fue bien importante, ¿por qué? Porque a partir de esa fotografía fue como se descubrió la estructura tridimensional del ADN, ¿sí? Y entonces, resulta que aquí es donde empieza digamos, el drama. ¿Por qué? Porque resulta que Wilkins, según la literatura y algunos documentales que pude observar, tuvo problemas con Rosalind Franklin, ¿sí? Porque obviamente Rosalind Franklin descubrió la molécula, la estructura tridimensional del ADN, ¿sí? Y entonces Rosalind Franklin se fue de su laboratorio, pero Maurice Wilkins resulta que obtuvo los resultados y obtuvo esta fotografía. Y entonces, esta fotografía se la proporcionó ni más ni menos que a unos chatitos, que es Watson y Crick. A lo mejor ustedes los han de conocer, amigos. Watson y Crick. Llegó Wilkins y les dijo, miren, fíjense que yo estoy estudiando la estructura tridimensional del ADN y una de mis colaboradoras obtuvo esta fotografía y podemos ver que obviamente tiene una estructura tridimensional y quiero yo saber cómo se dispone tridimensionalmente, cómo es que adquiere la forma el ADN, ¿sí? Y entonces Watson y Crick, después de estar haciendo, porque hacían los modelos, con cartón, hacían los modelos del azúcar, de la base nitrogenada, el grupo fosfato, y entonces hacían maquetas. Y comentan que uno de ellos llegó, creo que fue Watson, y le dijo, ya sé cuál es la estructura del ADN. La estructura es parecida a una escalera de caracol. Pásame la siguiente, carnalito. Y efectivamente, podemos ver que efectivamente el ADN tiene estructura o tiene forma de escalera de caracol. No sé si tú las hayas visto, carnalito. Sí, son es una doble hélice, ¿sí? Formando una estructura helicoidal en la que, si te das cuenta, los peldaños de la escalera
son ni más ni menos que las bases nucleotídicas. Mientras que el pasamanos, ¿qué es lo que sería? El azúcar y el grupo fosfato, por así decirlo. ¿Sí? Y a partir de esta estructura tridimensional fue como se pudo obtener digamos, diversas características ya estructurales del ADN como tal. ¿Sí? Y entonces, si te das cuenta, ya en la figura de la derecha, la que está coloreada y que tiene forma con bolitas y con baloncitos, ya la estructura tridimensional de qué? Del ADN como tal, y vemos que es una doble hélice en forma helicoidal, que va a ser conformada por ¿qué? Por bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, por grupos fosfato y por una azúcar, ya sea ribosa o desoxirribosa, que ya actualmente se conoce que la ribosa forma el ARN y el ADN contiene desoxirribosa. ¿Qué te parece, carnal? Súper chido, es toda una historia y realmente estoy impactado por la cantidad de cosas que tuvieron que pasar para que nosotros pudiéramos explicar en aproximadamente 30 minutos en una clase en bachillerato o en la carrera que el ADN es una doble hélice enrollada sobre sí misma formada por pequeños nucleótidos que embonan uno con otro. La adenina con la guanina y la citosina con la guanina, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina. Y entonces, wow. Entonces, ¿cómo carnal, pudieron comprobar, y esta es una duda que me sale ahorita, cómo pudieron comprobar que sí era esa la estructura? Porque quiero entender que lo que hicieron Watson y Crick fue sacar montones de evidencia para poder con ella sugerir que la estructura del ADN era la que contenía la información genética. Se nos acaba de caer Juan Antonio de la transmisión. Espero que se pueda conectar en un ratito, pero si no, mientras empiezo a cerrar esto porque ya está haciendo muy tarde y queremos que la pasen muy bien. Amigos y amigas, esto fue La Chaveta. El día de hoy hablamos acerca de cómo se descubrió el ADN. Y Juan nos contó una historia en la que a partir del descubrimiento de las reglas genéticas de transmisión de la herencia, de cómo pasan las características de una generación a la que sigue, los químicos fueron contribuyendo con información acerca de cómo dentro de las células se guardaba esa información. Así que nos contó cómo diferentes químicos empezaron a decir, es que dentro de los núcleos está una molécula que se repite y se repite y se repite, y luego de esa molécula puede estar hecha de nitrógeno y de azufre, y luego, sí, pero además esa molécula se mezcla entre distintas células, no, pero además, si mezclas células muertas con células vivas de bacterias, son capaces de transmitirle características que tenían las células muertas, y con cada uno de estos pasos de evidencia, se fue llegando a estructurar que la forma química, es decir, cómo se agrupan y se acomodan los átomos en la doble cadena de ADN, sirve como un almacén de información. Entonces, carnalito, me caí de la red, me preguntabas algo. No te preocupes, ya lo contesté ahorita, más o menos como me fui deduciendo a partir de lo que nos contabas de la historia de cómo conocimos al ADN. Y bienvenido de vuelta, Juan. Llevamos 1:15 de transmisión. Creo que ha llegado el momento de cerrar esta transmisión y despedir con un mensaje poderoso que todos nuestros amigos se pueden llevar a casa acerca del ADN, esa interesante molécula. Entonces, ya para concluir, vemos que la molécula que se encargó de estudiar Mendel y que todos esos investigadores, digamos, fueron descubriendo poco a poco como un rompecabezas. Vemos que el ADN va a ser el responsable de la transmisión de las características de padres a hijos. ¿Sí? Fue aquí como se sentó lo que son las bases de la herencia y las bases de la genética. Ya posteriormente en otros programas vamos a hablar acerca de lo que es la genética como tal. Así es, carnalito.
Pues muchísimas gracias, y para ya no hacer demasiado largo esto, porque nuestros amigos y amigas tienen más actividades que realizar, y para mantener más o menos siempre en el mismo espacio de tiempo las transmisiones de La Chaveta, les decimos a todos que les agradecemos mucho su presencia, gracias por acompañarnos, saludos a todos. Creo que hubo un último comentario que no alcancé a poner de parte de Wendy, que nos dice: hola chicos, linda noche. Excelente tema, muchísimas gracias. Todo el esfuerzo que hizo Juan, realmente fue titánico. Y les agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos que la pasen muy bien, que tengan una excelente noche. No sé si algo más, Juan. Cuídense mucho. Hay tormenta tropical, Dolores. Ahorita está frente a las costas de Michoacán. Mucho cuidado si tienen que viajar. Ojo con deslaves, la cantidad de agua es importante. Y por favor, cuídense mucho. Que la pasen bien bonito. Muy buenas noches.